Bienvenidos a El Intercambio. Hola a todos. Hoy nos sumergimos en una cuestión que es realmente esencial para la educación, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza fundamental del aprendizaje? ¿Cómo aprendemos realmente? Exacto. Vamos a explorar dos visiones. Bueno, dos visiones muy poderosas que han moldeado la pedagogía. Estas vienen de las teorías de Vygotsky y Ausubel, que están presentes en nuestro material de análisis. Y la pregunta que va a guiar nuestra conversación es esta. ¿Aprendemos primordialmente a través de la interacción social y la apropiación de la cultura? O sea, ¿es un proceso mediado que nos construye, digamos, desde afuera hacia adentro? ¿O será que el aprendizaje es, en esencia, un proceso más bien interno, individual, donde la clave está en cómo conectamos de forma significativa, sí, y personal, la nueva información con esa estructura de conocimiento que ya traemos? Mm, Y este diálogo, Bro, surge directamente del análisis de estas teorías tan influyentes que encontramos en el material. Bien, desde mi perspectiva, voy a defender la idea de que el aprendizaje es intrínsecamente social, histórico y, por supuesto, cultural. Es un proceso activo de apropiación, donde la interacción con otros y, bueno, las herramientas culturales son fundamentales. Y yo, por mi lado, argumentaré que el aprendizaje que es verdaderamente significativo, el que perdura, depende críticamente de cómo esa nueva información se ancla de una manera sustantiva, no arbitraria, en la estructura cognitiva que ya existe en el individuo. Comencemos entonces. Mi postura, que está arraigada en el enfoque histórico-cultural, sostiene que el aprendizaje humano, bueno, no puede separarse del tejido social y cultural que nos rodea. Las capacidades mentales superiores, como el pensamiento abstracto o, no sé, la memoria lógica, no son innatas, se van forjando en la historia social. Aprendemos al hacer nuestra la cultura que nos rodea, y esto ocurre mediante la actividad, nuestra interacción con el mundo, claro, pero de manera crucial a través de la comunicación y la colaboración con otras personas. Es un camino que va, digamos, de lo social a lo individual. Lo que primero aprendemos entre personas, lo interpsicológico, luego se internaliza, se vuelve intrapsicológico. Por eso considero que el énfasis debe estar en la interacción sujeto-sujeto, ya que el conocimiento y el significado son en el fondo construcciones culturales compartidas. Entiendo esa perspectiva social, claro que sí, pero mi punto de partida es diferente y yo diría quizás más pragmático para la enseñanza formal. Siguiendo a Ausubel, el factor individual que es más decisivo para el aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. El aprendizaje significativo, ese que permite una comprensión profunda y un uso flexible del conocimiento, ocurre cuando la nueva información se vincula lógicamente, de forma sustantiva, no por mera repetición, con conceptos relevantes que ya existen en la mente del estudiante. Estos conceptos previos, que Ausubel llama subsunsores, actúan como puntos de anclaje indispensables. Sin ellos, sin esa estructura cognitiva particular lista para recibir y conectar, el aprendizaje corre el riesgo de ser superficial, memorístico y, bueno, fácilmente olvidable. La construcción del conocimiento es, en última instancia, individual, aunque claro está influida por el entorno. Ajá, ahí es donde veo una tensión. Fundamental. Al poner tanto peso en la estructura cognitiva preexistente, ¿no corremos el riesgo de caer en un enfoque un poco individualista? A ver, ¿de dónde surgen esos subsunsores iniciales si no es de la experiencia social, del lenguaje que compartimos, de la apropiación de significados culturales? El significado mismo es una construcción social. ¿Cómo puede un individuo construir conocimiento en solitario si las herramientas mismas del pensamiento, los conceptos básicos, se adquieren en la interacción? Para mí, la interacción sujeto-sujeto es, digamos, la cuna del desarrollo cognitivo superior. Lo social precede y posibilita lo individual. No niego el origen social de muchas ideas generales, por supuesto que no. Pero al momento de aprender un contenido específico, digamos en un contexto educativo, la pregunta crítica es si el estudiante individual posee o no las ideas de anclaje relevantes y claras en su propia estructura cognitiva. Pensemos, no sé, en aprender física cuántica.
Por mucha interacción social que haya, si faltan los conceptos previos fundamentales de física clásica bien asimilados, la interacción puede volverse confusa o llevar quizás a una comprensión muy superficial. La interacción social por sí sola no garantiza esa conexión interna, sustantiva y no arbitraria, que es lo que define el aprendizaje significativo. Esa conexión es un evento cognitivo individual, aunque pueda ser facilitado externamente, claro. Sin la base cognitiva adecuada, la interacción puede ser, infructuosa para el aprendizaje profundo. Hablemos entonces del papel del docente y la mediación, que me parece clave. Desde la perspectiva histórico-cultural, el docente es un mediador cultural activo. Su rol no es solo organizar información, sino guiar la participación del estudiante en actividades significativas, dentro de su zona de desarrollo próximo, la ZDP. La ZDP representa esa brecha dinámica entre lo que el alumno logra hacer solo y lo que puede alcanzar con el apoyo de alguien más experto, ¿no? La mediación aquí es un andamiaje social. Es la ayuda ajustada, el diálogo, las preguntas, el modelaje, que se da en la interacción misma para construir conocimiento juntamente. La comunicación entonces no es solo un canal de información, es el vehículo mismo del pensamiento compartido y de la internalización. Precisamente ahí veo una diferencia clave en el énfasis. Si bien el andamiaje social en la ZDP es valioso para desarrollar habilidades, sí, pero ¿cómo asegura específicamente esa conexión lógica y no arbitraria con la estructura cognitiva ya existente del alumno? Que esa es la clave para el aprendizaje significativo según Ausubel. La ZDP indica un potencial, sí, pero mi enfoque se centra en cómo concretar ese potencial asegurando el anclaje. Por eso, el rol del docente es, primero, diagnosticar qué sabe el alumno, cuál es su estructura cognitiva relevante para lo nuevo, y segundo, organizar el material de enseñanza de forma lógica y jerárquica. La mediación principal se da a través de herramientas como los organizadores previos. Estos son materiales introductorios, más abstractos, más generales, que se presentan antes del contenido nuevo para activar explícitamente los subsensores pertinentes y servir como un puente cognitivo. Se trata, en fin, de preparar la mente del alumno para una recepción significativa del material bien estructurado. Pero esa visión de la mediación a través de materiales organizados y recepción significativa parece relegar un aspecto que yo considero central, la unidad indisoluble entre lo cognitivo y lo afectivo social. Para nosotros, el aprendizaje no es solo una reestructuración lógica de conceptos, está impulsado por el sentido personal, por la relevancia que el conocimiento adquiere para el sujeto en su contexto vital y cultural. La motivación intrínseca, el interés, la emoción, no son simples efectos secundarios del éxito cognitivo, son el motor que impulsa el desarrollo. Un aprendizaje es verdaderamente significativo cuando conecta con las necesidades, los intereses, la identidad del estudiante, cuando le da sentido a su experiencia. Limitar el aprendizaje a lo puramente cognitivo es ignorar que el pensamiento humano es siempre un pensamiento con propósito y, claro, con afecto. Como condiciones facilitadoras, por supuesto. Sin embargo, creo que debemos ser claros sobre el objetivo primordial de la educación formal sistemática, que es la adquisición organizada, precisa y jerárquica del conocimiento disciplinar que la cultura ha acumulado. El foco debe estar en transformar la estructura cognitiva del estudiante para que pueda comprender y utilizar esos cuerpos de conocimiento de manera efectiva. La motivación intrínseca más potente, la satisfacción intelectual duradera, surge precisamente del éxito en lograr esa comprensión significativa, de la claridad conceptual que se alcanza. Si bien el desarrollo personal integral es un fin educativo loable, no debe diluir el objetivo central de la instrucción formal, que es construir estructuras de conocimiento sólidas y lógicamente articuladas. Yo me pregunto, ¿cómo un enfoque centrado principalmente en lo afectivo vivencial garantiza la construcción de esa base cognitiva organizada que es esencial para aprendizajes posteriores complejos en cualquier disciplina? Esa pregunta nos lleva directamente a cómo entendemos la significatividad, ¿verdad? Desde mi perspectiva, la significatividad es inseparable del contexto cultural y de la actividad conjunta.
Un conocimiento es significativo si tiene relevancia práctica y social, si permite al individuo participar más plenamente en su cultura, si resuena con sus experiencias y valores compartidos. Se forja en la interacción, en la negociación de significados a través del lenguaje y la acción colaborativa. La unidad afectivo-cognitiva es la expresión de esta significatividad vivida y, bueno, culturalmente situada. Mientras que para Ausubel la significatividad tiene requisitos más específicos y cognitivamente anclados. Él distingue dos condiciones necesarias. Primero, la significatividad lógica. Esto es, el material a aprender debe tener una estructura interna coherente, clara, organizada. No puede ser una colección de datos inconexos. Tiene que ser potencialmente relacionable con una estructura cognitiva. Y segundo, y esto es crucial, la significatividad psicológica. El estudiante individual debe poseer los conceptos de anclaje relevantes, los subsunsores, en su estructura cognitiva y además debe tener la disposición activa para relacionar el nuevo material con esa estructura de forma sustantiva, no literal, no al pie de la letra. El énfasis está en la asimilación cognitiva individual, facilitada por una presentación clara y la existencia de esos anclajes mentales previos. Es una significatividad definida por la posibilidad de conexión lógica interna en la mente del aprendiz. Para concluir entonces, reafirmo mi visión. El aprendizaje es un fenómeno fundamentalmente social, cultural e histórico. Es un proceso activo de apropiación mediado por la interacción con otros y con las herramientas culturales, muy especialmente el lenguaje. La zona de desarrollo próximo es ese escenario dinámico donde la enseñanza impulsa el desarrollo, y la unidad afectivo-cognitiva nos recuerda que aprendemos aquello que tiene sentido y relevancia en nuestra vida social y personal. Las estructuras cognitivas individuales existen, por supuesto, pero su formación, su significado y su desarrollo están, profundamente arraigados en lo social. Y yo concluyo reiterando que el núcleo del aprendizaje duradero y transferible, el aprendizaje significativo, radica en la posibilidad de establecer conexiones sustantivas y no arbitrarias entre la nueva información y la estructura cognitiva preexistente del individuo. El conocimiento previo relevante, los subsunsores, actúa como el anclaje indispensable. Por ello, la tarea docente clave implica diagnosticar esa estructura previa y presentar el nuevo material de forma lógicamente organizada, usando mediadores como los organizadores previos para facilitar esa conexión interna. La interacción social es un contexto influyente, sin duda alguna, pero la arquitectura cognitiva individual y la disposición del aprendiz para realizar esas vinculaciones sustantivas son determinantes para el éxito del aprendizaje profundo, especialmente en el ámbito académico. Bueno, queda claro que mantenemos diferencias sustanciales sobre cuál es el motor principal del aprendizaje, si es la dinámica sociocultural o la reestructuración cognitiva individual. También diferimos en el énfasis sobre la mediación primordial, el andamiaje social interactivo en la ZDP, versus los organizadores cognitivos que preparan la estructura mental para la recepción. Así es. Y finalmente persiste una visión distinta de lo que constituye la significatividad esencial. Si su raíz es socioafectiva y está ligada a la relevancia cultural y personal, o si es fundamentalmente lógico-psicológica, dependiente de la estructura del material y la capacidad de anclaje cognitivo individual. Sin duda, considerar ambas perspectivas, la que ilumina la dimensión social y cultural del aprendizaje y la que profundiza en los mecanismos cognitivos individuales, nos ofrece una comprensión más rica y compleja de cómo aprendemos. Efectivamente, ambas teorías, con sus tensiones y también sus complementariedades, siguen siendo cruciales para pensar la práctica educativa hoy en día. Invitamos a todos a seguir explorando estas ideas en el material fuente para apreciar toda su profundidad.